Bienvenido de nuevo. Hoy nos acompaña Xian Fu, analista de mercados y experto en China. Muchas gracias por volver al programa. Han pasado muchas cosas desde la última vez que hablamos. Claro, por supuesto, Glenn. Encantado de sí. Bueno, aparte de las guerras reales, no solo las que se están librando contra Rusia, sino también en Irán, a veces olvidamos que, por supuesto, sigue en marcha la guerra económica entre Estados Unidos y China. Me gustaría empezar preguntando, ¿cómo ve usted el desarrollo de esta guerra económica, sobre todo en lo que respecta a los bonos del Tesoro estadounidense? ¿Cree que China sigue interesada en invertir más o piensa que van a empezar en esencia a reducir su poder en mercado? Creo que más o menos China ha terminado con los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Quiero decir, el mes pasado vendieron unos 40 o 41 mil millones de dólares. Y de cara al futuro, creo que China ya no ve sentido en vincular su economía tan estrechamente con la de Estados Unidos. Si miramos todo el desastre de los últimos 60 a 90 días, sobre todo cuando hablamos de la guerra en Irán, bueno, en el fondo, todo eso tiene que ver con contener la economía china. Ahora, si observamos los flujos de petróleo desde el estrecho de Hormuz hasta China, vemos que China compra mucho petróleo europeo y en este momento esos flujos se han visto comprometidos, ¿verdad? Aunque claro, eso no supone un gran problema para China, porque entre el 90 y el 95% de su generación eléctrica no depende del petróleo ni del gas. Proviene de las energías renovables, del carbón, y la mayoría de las cadenas de suministro las controla directamente China. Pero eso sí muestra un esfuerzo coordinado por parte de Washington para usar realmente al ejército estadounidense y otras sanciones, maniobras geopolíticas, con el fin de acorralar la economía china. Ahora bien, si miramos lo que ocurrió durante la reciente cumbre entre Trump y Xi, cuando Trump llevó a su delegación, incluida su familia, a China, a Pekín, para reunirse con el presidente Xi, la gran idea era básicamente presentarse como un héroe conquistador, arrojando las cabezas de Irán y de Venezuela sobre la mesa, para intimidar a los chinos y decirles, oye, hemos conseguido hacer esto, esto y esto, hemos logrado presionar a los iraníes, así que ahora os toca a vosotros cumplir. Pero eso no pasó en absoluto, y vimos mucha actitud de súplica por parte del gobierno de Trump. En realidad, no presionaron a los chinos en nada e incluso aceptaron frases de ellos diciendo algo así como, sí investigaremos lo de las tierras raras, pero lo más probable es que no lo hagan, ¿verdad? Simplemente seguirán controlando el grifo, y no creo que China vaya a volver a vincularse realmente con Estados Unidos en el futuro, y mucho menos comprando manos del tesoro. Sí, bueno, en Estados Unidos hay muchos que piensan que el aumento de los precios de la energía beneficiará en el fondo al propio país, porque se le considera autosuficiente, al menos en algunas áreas, y además es exportador. Así que, si el precio sube, tendrán mayores ingresos. También, los demás países se verán obligados a gastar más en energía pagada en dólares estadounidenses. Y como decías, muchos esperan que eso también frene la economía china. Bueno, has mencionado el lado chino de todo esto, pero ¿cómo valoras el lado estadounidense? ¿Crees que realmente funcionará, que acabará beneficiando a Estados Unidos? Porque claro, Estados Unidos forma parte del mundo. Ya sé que parece que intentan aislarse, construir una especie de hemisferio occidental o una región exclusiva de seguridad para protegerse del resto del mundo. Pero ¿hasta qué punto crees que eso es posible? Bueno, yo no creo que eso sea realmente posible, ¿verdad? Vamos a mirar un ejemplo que acabas de mencionar. Es cierto que por la reducción del flujo de petróleo en el estrecho de Hormuz, muchos países se están viendo obligados a comprar más petróleo estadounidense. Eso es verdad. Y como el petróleo es un mercado global, el precio del crudo americano también sube.
Si miras las cotizaciones de las grandes compañías, desde Chevron hasta Exxon, han estado disparándose cada vez más durante los últimos 90 días, ¿no? Ahora bien, el gran problema con eso es que el petróleo es un mercado global, así que los precios también suben para los estadounidenses de a pie. Y si miramos las cifras de inflación de los 2 últimos meses, han sido absolutamente terribles, ¿verdad? Mira, la inflación ha pasado del 2,4%, subió hace un par de meses al 2,8% y ahora está en torno al 3,8%. Así que hay una tendencia clara al alza, y no hay duda de que muchas de las grandes petroleras van a hacer caja, pero otras partes de la economía real van a sufrir, ¿verdad? Los estadounidenses están pagando ahora entre 500 y quizá $1,000 más al año solo en sus facturas de gasolina. Tarde o temprano, el consumo va a resentirse. Algo tiene que ceder. Puede que dejen de gastar tanto en restaurantes, que compren menos en Walmart, que recorten su gasto discrecional. Así que ya se están viendo muchas grietas en la economía estadounidense. Y con los precios de la energía más altos, la inflación sube y los rendimientos de los bonos también se van a mantener elevados. Si miramos el otro lado de la ecuación, donde Trump intenta desesperadamente presumir de la nueva economía de la inteligencia artificial, lo que está haciendo es intentar mantener la burbuja a flote. Están intentando construir campos llenos de centros de datos, pero eso solo se puede hacer hasta cierto punto. El dinero es limitado, y si los tipos de interés siguen subiendo, o al menos se mantienen tercamente altos, eso acabará volviéndose en contra de la economía estadounidense, tarde o temprano. Ahora mismo, estamos viendo el mercado bursátil con valoraciones que parecen de burbuja. Trump no para de decirnos que la guerra sigue, que la guerra se ha acabado, que van a hablar con Irán o que no. Ahora quieren que Irán renuncie a las armas nucleares y lo firme por escrito. Así que todo el mundo está bastante confundido, y no creo que Estados Unidos pueda aislarse. De hecho, lo que están haciendo es apilar más cartas en este castillo de naipes. Sí, Trump se ha convertido en el cuento del pastor mentiroso. Quiero decir, cada día es lo mismo. O Irán va a ser bombardeado otra vez, o estamos a punto de cerrar un acuerdo. Es un poco extraño que los mercados sigan reaccionando a sus declaraciones, porque parecen poco creíbles y claramente dirigidas a manipular o influir en los mercados. Pero aunque los mercados financieros están, digamos, en una situación muy complicada, un aspecto clave de esta guerra económica sigue siendo la lucha tecnológica, o la guerra de los chips, si queremos llamarla así. Y si miramos atrás, recordamos que al principio la idea era, o al menos se asumía, que si se cortaba el acceso de China a los chips estadounidenses, entonces sus grandes gigantes tecnológicos empezarían a tambalearse, que se estancarían o incluso entrarían en declive. Evidentemente eso no ha ocurrido. Pero entonces, ¿en qué punto estamos hoy en esta guerra de los chips? Hace poco, Huawei anunció un gran avance en innovación, ¿verdad? Ahora están empezando a fabricar chips y para el año 2031, como muy tarde, podrían hacerlo a una escala que les permita competir con Nvidia y con TSMC. Y esto es lo que pasa cuando arrinconas a los chinos. Los obligas a innovar, no les queda otra opción. O innovan o pierden la carrera de la inteligencia artificial. En el último año o dos, hemos visto cómo la economía china y sus ingenieros han encontrado soluciones muy interesantes en esta competencia tecnológica. Ahora bien, si Nvidia y Trump niegan a China el acceso a la tecnología más potente, los chips de inteligencia artificial, la primera respuesta fue básicamente crear una versión más sencilla de los suyos y conectar un montón de chips entre sí, ¿no? En lugar de usar, digamos, 100 chips de Nvidia, usaremos 1000 chips de Huawei. Y si tenemos en cuenta la expansión energética en China, los precios de la energía son una cuarta parte de los de Estados Unidos.
al menos un 50% más baratos. Si miramos toda la carrera de la inteligencia artificial, la base siempre es la energía. Mientras tengas suficiente energía y sea lo bastante barata, todo lo demás viene solo. La fabricación sea barata, puedes cometer más errores, hacer más pruebas y al final llegas a una mejor innovación, simplemente por fuerza bruta. Y por eso creo que la carrera de los chips está empezando a volverse en contra. Sabes, cuando Jensen Huang de Nvidia fue hasta China, creo que básicamente se rindió. Lo que quería era que la administración permitiera a China comprar los chips de gama alta, porque China ni siquiera está importando muchos de los chips de gama baja, ¿verdad? China ya entiende que tarde o temprano va a dar un salto en esta tecnología. Entonces, ¿por qué querrían invitar a Nvidia a establecerse de verdad en su mercado? Y por eso ahora mismo, el 50% del mercado global está en la práctica fuera del alcance de Estados Unidos. Incluso durante esa visita, China, Pekín, si no me equivoco, prohibió un chip de Nvidia de la serie RTX que algunas empresas también usan para inteligencia artificial. Y eso fue durante el mismo viaje en el que Trump fue a visitar al presidente Xi. Así que ya podemos ver un poco de ese intento de blindaje que está ocurriendo a plena vista. Creo que en la guerra de la inteligencia artificial, no diría que Estados Unidos la ha perdido del todo, pero van a tener que encontrar la forma de compensar desesperadamente el déficit cuando pierdes el 50% del mercado. Y quizá por eso, la semana pasada, Jensen Huang apareció en la convención con 2 portátiles en la mano, diciendo al mundo entero que ahora Nvidia va a entrar en el negocio de los ordenadores personales. Porque, ¿de dónde más puedes sacar ingresos cuando la mitad del mercado se te ha ido? Es un poco extraño si lo piensas con perspectiva. Recuerda que fueron los Estados Unidos los que decidieron, en gran medida, aislarse del mercado chino. Si quieres liderar la innovación, necesitas una fuente de ingresos. Y si no entra dinero, ¿cómo pueden seguir alimentando todo esto? Supongo que por eso se ha puesto tanto el foco en el argumento de que el mercado de la inteligencia artificial en Estados Unidos está en una burbuja y que la financiación, sobre todo, tampoco es sostenible. Parece que esto ha sufrido otro golpe, además, por la situación en Oriente Medio, porque muchos estados del Golfo, ya sabes, no pueden vender toda su energía. Y antes invertían mucho dinero, no solo en bonos del Tesoro estadounidense, sino también en la inteligencia artificial en América. ¿Crees que esto va a tener un efecto real o piensas que se está exagerando? Bueno, creo que sí tiene cierto efecto, y en realidad depende de cómo Trump termine la guerra, ¿no? La termina de una forma en la que los aliados del Golfo entiendan que no van a estar bajo el poder de Irán para siempre, y en la que esos aliados del Golfo se den cuenta de que al menos Estados Unidos no los está tratando completamente como basura, porque si Estados Unidos sigue así, con una guerra que se alarga indefinidamente, vamos a ver más de esas llamadas revueltas dentro de las alianzas. Hasta ahora ya hemos visto a los Emiratos Árabes Unidos salirse de la OPEP, y eso demuestra que cuando la guerra acabe, van a necesitar muchos ingresos para reconstruir su economía destrozada. El turismo ha caído y muchas instalaciones petroleras han sido atacadas. Y si no me equivoco, el aeropuerto de Kuwait fue bombardeado ayer o hace unos días. Arabia Saudí está intentando desesperadamente desviar sus flujos de petróleo desde el estrecho de Hormuz hasta el Mar Rojo, y el estrecho de Bab el-Mandeb está siempre bajo amenaza constante de los hutíes, si no me equivoco. Por eso creo que todo depende de cómo Trump consiga resolver la guerra. ¿Podrá llegar a algún tipo de acuerdo que satisfaga tanto a los iraníes como a los aliados del Golfo? Creo que eso va a ser difícil. Y de cara al futuro, no creo que los aliados del Golfo vayan a poner todos sus huevos en la misma cesta de Estados Unidos.
Creo que hablábamos de cómo los flujos del Golfo acaban en acciones y bonos estadounidenses. Creo que eso también va a verse comprometido. En los últimos 3 días hemos visto varios anuncios de Scott Bessent, el secretario del Tesoro, sobre cómo se han confiscado activos iraníes. No es una gran cantidad, pero presumió de haber confiscado alrededor de $1.000 millones en criptomonedas iraníes. Y eso es algo bastante preocupante, porque muchos de nosotros partimos de la idea de que el dinero, cuando compras Bitcoin o cualquier criptomoneda, está ahí fuera, en el espacio digital. Se supone que es anónimo, que nadie puede verlo, que puedes transferirlo del país A a B. Pero Seademos sigue rastrearlo en la cadena de bloques pública. Pueden ir a los mercados y simplemente congelarles los fondos o quitárselos. Así que ahora mismo hay mucha incertidumbre sobre dónde van a colocar su dinero los aliados del Golfo. Obviamente una buena opción, la tradicional, sería comprar oro, enviarlo a tu país y guardarlo en una cámara acorazada. También hay otras opciones como invertir en las llamadas economías rivales de Estados Unidos. China, por ejemplo, donde al menos estarías protegido dentro de su esfera de influencia. En el fondo se trata de repartir los huevos en distintas cestas. Y no creo que eso sea bueno para los activos estadounidenses en general. Bueno, esto es lo que pasa en las guerras económicas. La confianza se va perdiendo. La gente tiene que diversificar. Es bastante extraordinario si pensamos en lo poco que ha tardado todo esto en ocurrir, cómo Estados Unidos ha empezado a confiscar y a robar activos soberanos de otros países. Roban oro, como hemos visto, secuestran barcos. Y ahora, por supuesto, también se están metiendo con las criptomonedas y son capaces de incautarlas. Así que no, es evidente que los países tienen que reaccionar ante esto. Pero en los estados del Golfo no existe esa idea de que los acuerdos de seguridad con Estados Unidos estén necesariamente ligados a los vínculos económicos con ese país. No es algo nuevo. De hecho, para los estados del Golfo, el hecho de haber estado protegidos por Estados Unidos es una de las principales razones por las que venden su petróleo en dólares, en lugar de, por ejemplo, en oro o en yuanes chinos. Y también es una de las razones por las que invierten gran parte de ese dinero en Estados Unidos. Sin embargo, lo que hemos visto en la guerra con Irán es que primero, los estadounidenses gastaron muchas de sus armas en Ucrania, así que no tenían suficientes para luchar contra Irán. Por eso tuvieron que empezar a desviar armamento que estaba destinado a Europa para enfrentarse a Rusia. Luego también tuvieron que sacar armas del este de Asia, sobre todo de Corea del Sur, y enviarlas a los estados del Golfo. Y aún así, incluso allí, dieron prioridad a Israel. Esa sobreextensión militar debe de estar enviando señales a los europeos, a los países del Golfo y al este de Asia, de que los estadounidenses ya no pueden proteger a todo el mundo como antes. Pero, ¿cómo lo ves tú en todas esas regiones? ¿Cómo se traduce eso en términos económicos? ¿Significa que los surcoreanos empezarán a desvincularse un poco de la economía estadounidense y los europeos también? ¿O todavía no hemos llegado a ese punto? Creo que todavía no hemos llegado a ese punto. Aún hay muchas alianzas en marcha entre los japoneses, los coreanos y Estados Unidos. Como podemos ver, ahora hay un esfuerzo conjunto muy fuerte por parte de Estados Unidos y de todas estas economías para invertir unos en otros. Y más recientemente, también vemos a Nvidia invirtiendo más dinero en TSMC, o al menos en Taiwán. Eso de alguna manera es una especie de escudo tecnológico, ¿no? Usar el dinero como protección para sus economías, al menos frente a la amenaza percibida de China. Creo que de cara al futuro, vamos a ver mucha emisión de dinero, mucha deuda relacionada con el rearme. Al final, todas estas economías, ya sean los coreanos o los japoneses, están viendo en tiempo real que no pueden depender únicamente del paraguas de seguridad estadounidense.
Como acabas de señalar, muchos misiles y muchos sistemas de armas se han trasladado a otros frentes que están activos, ¿verdad? Ya sea Ucrania o el frente iraní. Así que todos esos países saben, o al menos sospechan, que tendrán que dar un paso al frente, tendrán que endeudarse más para poder fabricar todas esas armas. Creo que van a entrar en una etapa muy peligrosa de impresión de dinero, en la que las monedas perderán aún más valor para poder producir ese armamento. Y, incluso hoy, sigue existiendo la amenaza percibida de que China podría invadir cualquier país en cualquier momento en el Indo-Pacífico o en el Asia-Pacífico. Así que este miedo constante, en mi opinión, va a empujar a Estados Unidos y a sus aliados a rearmarse todavía más rápido. Bueno, tengo la misma impresión, sobre todo con los europeos ahora, que todo el mundo quiere armarse hasta los dientes. Los estadounidenses, no estoy seguro de si ya lo han aprobado, pero quieren gastar 1,5 billones en el ejército. Es muchísimo armamento, y eso puede alimentar muchas industrias. En este tipo de expansión militar suele haber innovación tecnológica, pero ni en Occidente ni en Oriente, países como Japón, por ejemplo, parecen estar preparados para eso. Mats económicamente, es decir, todos están cargados de deuda y la inflación es alta. Y en Estados Unidos, donde la deuda ya se acerca a los 40 billones de dólares, eso es un agujero enorme. Quiero decir, ¿hasta qué punto crees que esto puede seguir así? Porque si empezara a desarrollarse una crisis económica, los bancos estarían en peligro. Pero ¿qué herramientas tienen ahora para recuperar sus mercados o estabilizarlos? Porque si suben los tipos de interés, no pueden hacer frente a una deuda de 40 billones. Y si los bajan, destruirán aún más su moneda. Más países podrían de usar el dólar. Entonces, ¿qué pueden hacer realmente en cuanto a estabilidad financiera en el futuro? Financial stability moving forward. Bueno, creo que la verdadera estabilidad financiera del mercado ya ha desaparecido, más o menos de forma oficial, ¿no? Ahora estamos en un nuevo escenario, en un mundo donde los tipos de interés bajos prácticamente se han acabado. Los tipos se han mantenido pegajosos, han seguido subiendo, y como decías, la deuda de 40 billones de dólares no va a hacer más que dispararse todavía más. Muchos de nosotros, o muchos participantes del mercado, esperaban recortes de tipos a finales de este año. Pero si miramos lo que está haciendo la Reserva Federal, el Banco Central de Estados Unidos, hay muchas probabilidades de que en realidad suban los tipos en 2027. Y eso va a empeorar aún más la situación de la deuda. Así que Estados Unidos ya está atrapado en un verdadero dilema, ¿verdad? Si deciden emitir más bonos para cubrir sus déficits, los tipos de interés y los rendimientos van a subir todavía más, y eso empujará la deuda nacional al borde del abismo. Pero si deciden bajar los tipos para aliviar la carga de la deuda, la inflación aumentará y los mercados les castigarán más adelante con tipos aún más altos. Así que al final, todo depende de que el Banco Central salve todo el sistema. Ahora bien, como decías, la economía estadounidense no puede permitirse una congelación de la oferta monetaria, en la que todo se frene de golpe, ¿verdad? Nadie gastaría, los bancos no prestarían, y toda la economía, tal y como la conocemos, se detendría. En ese punto, la Reserva Federal tendría que comprar bonos, ya sea de forma repentina o abierta, para inundar el mercado de efectivo, para inundarlo de liquidez. Así que vamos a entrar en un periodo en el que puede producirse una crisis sistémica. Por ejemplo, imaginemos que estalla la burbuja de la inteligencia artificial, o que se hunde la de los semiconductores, o que de alguna manera todo el mundo pierde la confianza porque la guerra de Trump con Irán se ha alargado demasiado. Entonces, básicamente la confianza se derrumba. En ese momento, la Reserva Federal intervendrá y dirá al mundo entero,
oye, estamos imprimiendo 3 billones de dólares. Y si eso no ocurre, será una impresión más lenta, en la que cientos de miles de millones de dólares al año se inyectarán de repente en la economía. Y si miramos hacia atrás, desde diciembre, hace ya 6 o 7 meses, la Reserva Federal ya ha estado imprimiendo dinero dentro del sistema. The Fed has been printing money into the system already. Yeah. I often think back at the global Sí, financial crisis a of menudo pienso en la 2008 crisis when, financiera global de 2008 y 2009, cuando, básicamente no había alternativas a Estados Unidos. Se decía, ya sabes, que el dólar era la camisa más limpia del cesto, por así decirlo. Y no había mucho que se pudiera hacer para diversificar. Pero como sabes, después de eso, fue cuando China empezó a desarrollar sus propios corredores de transporte. Intentó sustituir buena parte de las cadenas de suministro estadounidenses, creó sus propios bancos de desarrollo y empezó a usar más monedas nacionales. Y sé que en esa reunión que mencionaste antes, entre Xi y Trump, muchos esperaban que alcanzaran algún gran acuerdo. Eso no se logró. Sin embargo, después de esa reunión con Trump, el presidente Putin también fue a Pekín. President Putin came to Beijing as well, and they had this common declaration on Y tuvieron esta declaración conjunta sobre el establecimiento de un mundo multipolar. Y pensaba, hace solo 3 años, Putin y Xi fueron captados por un micrófono abierto diciendo que el mundo cambiaría más de lo que lo ha hecho en 100 años. Así que, ¿cuál crees que será en esencia la solución cuando los mercados estadounidenses empiecen a desmoronarse? Su guerra tecnológica no va a imponerse. El dólar empezará a tener dificultades. ¿Qué crees que planea hacer China? ¿O cómo crees que logrará salir de la zona de impacto y adaptarse a estas nuevas realidades? Porque no parece que vayan a comportarse igual que en la crisis financiera global de 2008. back in the first not first, but in the 2008 global financial crisis. Sure. I think we can see that Claro, China creo que podemos ver que China y Rusia se están consolidando aún más, cada vez más unidas. Todos recordamos que allá por 2002 o 2003 se decía en broma, incluso era un meme, que Estados Unidos estaba empujando a Rusia hacia China por todas las sanciones y por cómo el G7 castigó a Rusia. Y era cierto. Pues bien, Trump está cometiendo exactamente el mismo error. También está empujando a Rusia a acercarse más a China, sobre todo en lo que tiene que ver con el flujo de petróleo y de energía. especially when it comes to oil flows and energy flows. Now, what China has been doing over the last 3 months. Lo que China ha estado haciendo en los últimos 3 meses, y más recientemente, en las últimas 3 semanas, es ir desvinculando poco a poco toda su economía financiera de Estados Unidos. En las 2 últimas semanas, China ha impuesto aún más controles de capital sobre los ahorros de la gente que salen del país, van a Hong Kong y desde allí se dirigen a otras economías occidentales. Así que China se ha cansado de eso y lo está frenando. Les están diciendo a los corredores, de acuerdo, no vais a permitir que los chinos del continente os envíen su dinero para luego distribuirlo por el resto del mundo. Así que ya se puede ver cómo China empieza a poner límites a todos los flujos de capital, cuánto dinero tienen, los ahorros de su población, que son enormes. Estamos hablando de más de 50 billones de dólares. Lo que está haciendo China básicamente es concentrar todas sus inversiones en sus aliados. Están intentando avanzar un poco en Europa, si pueden, pero sobre todo se están consolidando alrededor de los aliados de los BRICS. Eso incluye a Brasil y a los países que forman parte de la iniciativa de la Franja y la Ruta. Ahora bien, creo que China ha visto la devastación que se ha producido en Oriente Medio. No digo que vayan a retirar todas sus inversiones de allí, pero pienso que van a centrarse más en la región asiática, que es exactamente donde deberían estar, ¿no? Así que podemos esperar más cooperación con Rusia, más cooperación con los estados de Asia Central, y China, sin duda, va a trabajar más estrechamente tanto con la India como con la ASEAN. Creo que a estas alturas China entiende que tiene que desvincularse de Estados Unidos de una forma bastante profunda. I think a big consequence of the
Creo que una gran consecuencia de la guerra en el Golfo es que muchos países temen que los estados del Golfo puedan venirse abajo si el conflicto se intensifica. Pero incluso si no ocurre, pasará mucho tiempo antes de que esos países logren volver a la situación en la que estaban antes, si es que eso llega a ser posible. Parece que ha habido una enorme salida de capital de los estados del Golfo hacia Asia Oriental, hacia China, hacia lugares como donde tú estás, Singapur y otras zonas. Ahora bien, sobre el intento de China de desvincularse de Estados Unidos, ¿crees que eso también limita su posición en Europa? Porque los europeos han empezado en gran medida a repetir los argumentos estadounidenses. Es decir, están muy preocupados por lo que llaman la sobrecapacidad china. Y de nuevo es un concepto curioso. Nadie habla de la sobrecapacidad digital de Estados Unidos, ni de la sobrecapacidad del vino francés, ni de la sobrecapacidad de The Italian fashion overcapacity. But anyways, this is a way of saying, En fin, esto viene a ser una forma de decir, reduzcamos, intentemos disminuir el mercado chino. Suena muy a la defensiva. Pero ¿cómo crees que responderá China a esto? Porque los mercados europeos ya están en una situación muy complicada. Se están desconectando primero de la energía rusa y ahora se ven obligados a tener menos contacto con los países del Golfo. Los precios de la energía se disparan, están empezando a desindustrializarse de forma importante. ¿Y qué significa eso para China? Porque si dejamos la política a un lado y miramos solo la economía, ¿hasta qué punto sigue siendo Europa un mercado atractivo? ¿O eso entra ya dentro del desacoplamiento? Si dices que China se está orientando hacia los países BRICS para invertir, ¿eso implica también reducir su presencia en Europa? Does that also entail reducing its position in Europe? Well, I think it does entail China reducing their position Bueno, in Europe. creo que eso implica que China reduzca su presencia en Europa. Tarde o temprano, si la Unión Europea decide intensificar la guerra comercial con China, Pekín no tendrá más remedio que entrar en otros mercados, ya sea en el Reino Unido, en el sudeste asiático o incluso en África. Ahora bien, como mencionabas, creo que Europa está realmente perdida. Están en una especie de tierra de nadie, ¿verdad? Han perdido la energía barata de Rusia, han perdido los flujos del Oriente Medio, y no veo ninguna forma de que puedan reactivar su economía ni hacer que su industria vuelva a ser atractiva, a menos que den un giro radical en sus políticas energéticas. Unless they do a radical shift of their energy policies. A very simple one could be just Mira, una opción muy sencilla sería, no sé, desmantelar algunas de las políticas verdes o empezar a reactivar algunas de sus centrales nucleares. Así de simple, porque en realidad tienen muy pocas opciones y la mayoría les resultan desagradables. Volver a recurrir a Putin para conseguir gas natural, la propia von der Leyen ha dicho que eso es desagradable. Pedirle a los chinos paneles solares, bueno, les has puesto aranceles, así que solo has encarecido tu producción. Así que los europeos se han quedado con muy pocas alternativas. So the Europeans are left with very few options. Now, for the Chinese, I don't think they really want to decouple. Mira, en cuanto a China, no creo que realmente quieran desvincularse de la Unión Europea, porque Europa siempre se ha visto como uno de los otros grandes reinos del mundo, ¿no? Aparte de Estados Unidos y de la propia China. Y creo que sí ven que podría haber cierta esperanza para la Unión Europea, pero la gran pregunta es, ¿cuánto tiempo llevará eso? Así que pienso que China está jugando a cubrirse las espaldas. No creo que China quiera romper del todo con la Unión Europea. Todavía hay allí una base de consumidores bastante importante. Ya sabes, sí, algunos países europeos siguen siendo relativamente ricos. Así que no creo que los chinos quieran cortar con Europa para siempre. Well, it's not too late to change course, I guess. Bueno, supongo que todavía no es demasiado tarde para cambiar de rumbo. Yo también estoy esperando a que los líderes europeos dejen de insistir en políticas que han fracasado y adopten algún tipo de corrección de rumbo. Aún no hemos llegado a ese punto, pero quizá, cuando el dolor empiece a aumentar, cambien de dirección. Y bueno, eso me lleva a mi última pregunta. ¿Dónde crees que está yendo el dinero inteligente hoy en día? Porque estamos viendo unas disrupciones enormes en los mercados internacionales.
vemos cómo el centro geoeconómico de poder se desplaza cada vez más hacia el este. ¿Dónde invierte la gente? Sé que eres muy partidario del oro y, bueno, de la plata y de los metales, pero ¿dónde más pone la gente su dinero hoy en día para, digamos, preservar su riqueza y, si es posible, hacerla crecer también? Preserve their wealth and will ideally grow as well. Sure. I think now is one of the most difficult eras to Creo que predict ahora as estamos en una de las everything épocas is más like, difíciles para everything invertir de looks like verdad. it's in a big bubble, right? Todo parece estar en una Whether gran it's the burbuja, US ¿no? stock market, Ya sea el mercado whether it's bursátil tech stocks, estadounidense, ya sean las Hong Kong, acciones tecnológicas, estamos viendo muchas empresas de semiconductores como Micron, SK Hynix o Samsung subir sin parar. Así que creo que este debería ser un momento en el que la gente se plantee seriamente la idea de diversificar, ¿verdad? No puedo sentarme aquí y decirte que el oro va a subir en línea recta. Tampoco puedo decirte que el S&P o incluso las acciones chinas vayan a hacerlo, porque hay muchos riesgos importantes que se avecinan en los próximos 2 a 4 meses. Solo tenemos que mirar la crisis del petróleo en el estrecho de Hormuz. Todo el mundo piensa que la crisis ya ha pasado, pero hay un gran retraso en el suministro de petróleo que está por llegar. Eso se va a notar en julio, se va a notar en agosto. Y si hay tan poco volumen de petróleo, eso significa que los precios van a subir. Y la única forma de equilibrar eso es que la gente consuma menos, y entonces el precio del petróleo bajará, porque la gente estará consumiendo menos. Y eso en sí mismo podría realmente pinchar la burbuja. Pero al mismo tiempo, si compras bonos o dejas tu dinero en efectivo, la inflación se lo va a comer. Así que creo que este es un momento para repartir los huevos en distintas cestas. Tener algo de oro no está mal. Tener algunas acciones internacionales tampoco es la peor idea. Invertir en China, con el renminbi fuerte, también es una buena opción. Así que no creo que pueda dar a nadie una respuesta clara ahora mismo. Personalmente, sigo comprando oro cada mes, cada trimestre, porque veo la trayectoria a largo plazo. Pero poner todos los huevos en una sola cesta en este momento me parece extremadamente arriesgado. Well, this is the problem. Everything Bueno, este es el problema. Todos los mercados están muy integrados, y en cuanto algo falla, por ejemplo, si se cerrara el estrecho de Hormuz, no solo afectaría a la energía, también a los fertilizantes. Y con una crisis energética y una crisis alimentaria, es de esperar que se desencadenen más conflictos en el mundo. Eso volvería a afectar a los mercados. Así que, con tantas variables en juego, y con estos conflictos en los que están implicadas la mayoría de las grandes potencias, si no todas, es muy difícil hacer cualquier tipo de predicción. Déjame preguntarte, ¿dónde puede encontrarte la gente? Porque me gusta el canal de YouTube que llevas. Si alguien quiere seguirte, ¿dónde puede hacerlo? Claro, podéis encontrarme directamente en YouTube, en youtube.com/seanfugol. Básicamente hablo de economía, también un poco de geopolítica, inversiones, el mercado de bonos y, por supuesto, oro y plata. Bueno, gracias por dedicarme tu tiempo. Siempre disfruto hablando contigo y espero que podamos volver a hacerlo pronto. Come back soon. Claro, gracias, Glenn.